Para modelar la cuchara tenemos que primero escoger una imagen de referencia, en este caso he descargado esta de internet, que tiene una resolución de 640 por 640 píxeles. Ese número hay que tenerlo en cuenta, porque si bien este plano que vamos a hacer no debe tener exactamente la misma medida, sí debe de tener la misma proporción. En este caso 640 por 640 píxeles, hablamos de una proporción cuadrada. Lo voy a dejar en 120 por 120, que conserva esa proporción, y voy a centrar el plano en Viewport, dando clic derecho en X, Y, Z. Voy a ir a la vista top. Recuerden que con F3 puedo cambiar entre la vista wireframe y la vista shaded. Y voy a seleccionar un segmento por un segmento solamente. A partir de esto voy a aplicar esta textura de cuchara arrastrándola al plano. Ahora voy a crear un plano. Bueno, otro punto importante, si yo le doy F4 a esto, me debo de asegurar que solo tenga un segmento por un segmento. Como esto solo me va a servir para calcar, no necesito que esto tenga pues más segmentos de los que yo necesito, porque me pueden estorbar esas líneas posteriormente. Ahora voy a crear un plano. Puede ser en esta parte del medio. Este sí va a tener 4 segmentos en sentido vertical, de esta forma, y lo voy a convertir en editable poly. A partir de esto, voy a seleccionar esta línea y lo voy a escalar en un punto donde cambie el tamaño. Quizá voy a centrar un poquito mejor, algo así. Puede ser que no quede perfecto porque la imagen de referencia, como es una fotografía, pues puede ser que no se haya tomado perfectamente perpendicular a la cámara la foto. Entonces voy a seguir escalando y extruyendo. W para mover, Shift pulsado, muevo en Y y con esto se me crean unos nuevos polígonos. Escalo. El mismo procedimiento, W para mover, Shift pulsado, arrastrando en uno de los ejes, en este caso Y. Después dejo de pulsar Shift y con la tecla de R escalo, en este caso en X. Hago el mismo procedimiento hasta terminar. Al final, lo que puede funcionar es quizá, por ejemplo, estos dos, hacerlos un poco para acá, para que no termine totalmente recto. No es necesario que cuando yo esté haciendo estas nuevas líneas, lo haga súper preciso, así. No es necesario. De hecho, hay que conservar pocos polígonos. Si yo aquí tengo una distancia más o menos pareja entre los polígonos, bueno, hay que seguirla manteniendo. Entonces, bueno, sigo haciendo el mismo procedimiento, pero con pocos polígonos. Algo así. Muy bien. Ahora vamos a escalar un poco el cuerpo de la cuchara, exactamente lo mismo. Tratando de no abusar de la cantidad de polígonos. Simplemente que sean lo suficientes para que se alcance a entender pues que esta forma es una cuchara. Entonces puede ser algo así. Vuelvo a escalar. Shift pulsado, muevo. Es importante, por ejemplo, no dar Shift pulsado en el lugar equivocado. Aquí, si yo doy Shift pulsado y escalo, me crea una nueva línea, que después aquí lo puedo ver. Pero de repente se puede prestar a confusión. Entonces, seguir el procedimiento. Shift, muevo y escalo. Lo mismo. Shift, muevo y escalo. Una vez que termine la punta, lo mismo que en la parte de atrás de la cuchara, voy a hacer esto.
pues para que no quede totalmente cuadrado en esta parte. Entonces ahí tenemos más o menos calcada nuestra cuchara. Inclusive de aquí quizá pudiéramos eliminar algunos edge, pero como es una zona importante de conexión, vamos a dejar la cantidad de polígonos así. Otro error muy común que se presenta es que cuando yo tengo dos caras o más en el mismo lugar, se presentan estos errores de viewport. La solución pues sería simplemente mover cualquiera de los dos un poco por encima del otro. Una vez que tengo la forma principal de mi cuchara, pues lo siguiente sería darle volumen, porque esto es un solo plano. Entonces para eso voy a isolar la cuchara o aislarla con este Isolate Selection. También el atajo de teclado es Alt Q. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, estos polígonos que están en la parte central, o quizás simplemente seleccionando esta línea. En este caso voy a seleccionar por polígonos. Estos 6 polígonos los voy a bajar un poco, así. Que bueno, queda muy plano, sí. Este es el primer paso. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este punto y voy a moverlo un pelín en el eje Z, estos 3. Cuando yo estoy moviendo por vértices, es importante que si selecciono, en este caso, el de este lado, seleccionar su similar del otro lado, en cuanto a la línea de simetría, que sería esta de aquí. Entonces, por ejemplo, voy a mover todos estos un poco, y este central lo voy a mover un poquito más. Estos de aquí en medio los voy a mover un poco más. Puede ser algo así. Esta parte del modelado siempre pues es bastante manual. Entonces voy a seguir moviendo por vértices o por líneas como más acomode. Donde se vaya entendiendo, bueno, esta forma donde se almacenarían ahí los alimentos de la cuchara. Pues bueno, algo así. La regla, si yo voy a mover este, selecciono con control este al mismo tiempo para que después pues no quede chueco. Entonces tendríamos algo así. Normalmente las cucharas en esta parte queda un poquito levantado, suele ser así el diseño de las cucharas, no totalmente plano, sino que queda un poquito levantado esto, algo así. Algo así más o menos. También otra característica es que muchas veces pues son algo inclinadas, es decir, yo puedo por ejemplo seleccionar estos vértices en una vista lateral y moverlos y puede quedar algo así. Lo demás sería manualmente empezar a controlar la curvatura de cada uno de los vértices. Una de las opciones con las que nos podemos ayudar es la opción de Soft Selection o selección suave en español. Dentro de Edit Poly accedemos al menú Soft Selection, vamos a dar Usar Soft Selection. ¿Y cómo funciona esto? Yo selecciono el vértice, se me pone de color rojo, me crea un degradado que va rojo, naranja, amarillo, verde y azul, donde la parte roja es la que tiene más afectación, mientras que la parte azul es la que tiene menos afectación. Si yo muevo por ejemplo en Z, me doy cuenta que está afectando también otros polígonos, pero no totalmente. A diferencia que si lo desactivo, bueno, solo mueve ese vértice. Entonces puedo ayudarme de Soft Selection creando una curva específica. En este caso creo que me serviría una curva con una burbuja de 1, por ejemplo, una bubble 1. Y quizá reducir un poco el fall off, algo así. Pues para tener este control suave sobre los polígonos. Usarlo o no usarlo, bueno, esa es decisión de cada quien. Supongo que en algunos casos es más práctico usarlos, aunque en este ejercicio en particular yo no lo usaría. Pero ahí está, por si surge el caso también lo puedan usar. Entonces, esto sería a grandes rasgos la cuchara. Faltan algunas cosas, por ejemplo hay que darle grosor y hay que darle un mayor suavizado para que no se vea muy low poly.
todas estas caras facetadas. Primero vamos a encargarnos del grosor. La herramienta se llama Shell. Es un modificador, de hecho. Teniendo seleccionada la cuchara, voy a seleccionar el modificador Shell. Puedo controlar la cantidad de grosor, ya sea para adentro o para afuera. En este caso voy a utilizar un grosor interno, algo así. Y finalmente voy a aplicar el modificador Turbo Smooth para que haga la cuchara mucho más suave. Si yo no estoy conforme con esta cantidad de polígonos y creo que se puede ver todavía mejor, puedo aumentar la cantidad de iteraciones, pero respetando también desde dónde se va a ver esta cuchara. Si va a salir un render desde primer plano, pues bueno, quizás sí sea necesario llegar, por ejemplo, a 3 iteraciones, pero pues quizá lo más conveniente es que para la mayoría de los casos con una iteración pues sea más que suficiente. Esto valórenlo dependiendo el protagonismo que va a tener este objeto en su composición final. Bueno, para el modelado de cuchara esto sería todo. Solo me restaría guardar el archivo. Y espero que les haya servido.